Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora María Rogosinski, pertenezco a la División de Endocrinología del Hospital Ramos Mejía, coordinando el sector de neuroendocrinología. Me han pedido desde SAEM esta charla sobre diabetes insípida. Bueno, recordando un poquito la anatomía, fisiología, fisiopatología, para adentrarnos luego al tema de diabetes insípida. Bueno, recordamos la neurohipófisis. Bueno, la hipófisis está compuesta por la adenohipófisis y por la neurohipófisis. La neurohipófisis está compuesta por las terminales axonales distales, las neuronas magnocelulares hipotalámicas, que se encuentran en los núcleos hipotalámicos, supraópticos y paraventricular. Allí se sintetiza oxitocina y antidiurética. En cuanto a la fisiología, la antidiurética y la oxitocina son nonapéptidos. La vasopresina se sintetiza como provasopresina con la neurofisina 2, la oxitocina se sintetiza con la neurofisina 1. Las neurofisinas son las proteínas transportadoras. La función de la antidiurética, mantener el balance hidroelectrolítico, regulando el volumen y la osmolaridad de fluidos intra y extracelulares. Para afectar la síntesis de antidiurética, puede destruirse el 90% de la neurohipófisis. Este es un gráfico donde se ve la estructura de la provasopresina y de la neurofisina 2. La prohormona es empaquetada en los gránulos neurosecretores de las neuronas magnocelulares. Durante el transporte axonal de los gránulos desde el hipotálamo a la hipófisis posterior, hay un clivaje enzimático de la prohormona que genera productos finales que son la vasopresina, la neurofisina 2 y la glicoproteína carboxilo-terminal que se llama copeptina. La liberación de antidiuréticos va a depender de estímulos osmóticos y no osmóticos. Y tenemos como no osmóticos la disminución de la tensión arterial, clorfibrato, carbamazepina, barbitúricos y otras drogas, y los que inhiben la liberación de antidiurética sería el alcohol, agonistas alfa, fenitoína, glucocorticoides. Es un estímulo hemodinámico, la disminución de la tensión arterial, que predomina sobre la osmolaridad. En cuanto a la regulación osmótica, en lo general, de casos de deshidratación, hay mayor pérdida de agua que de soluto. Esto va a generar un aumento de la osmolaridad y a nivel hipotalámico, delante del tercer ventrículo, se encuentran los osmorreceptores, que detectan cambios en la osmolaridad plasmática a partir del 1%. La osmolaridad normal de 280 a 295 miliosmoles por litro. Esto va a aumentar la sed, lo cual va a aumentar la liberación de antidiurética que va a actuar a nivel renal. ¿Qué pasa con la regulación hemodinámica? Entonces, cuando aumenta la tensión arterial, los vasoreceptores localizados en la aurícula izquierda, en el seno carotidio y en el arco aórtico se estiran e incrementan los impulsos aferentes vía vago y glosofaríngeo. También la ingesta de líquidos en los receptores orofaríngeos. Se inhibe entonces la liberación de antidiurética y las señales aferentes transportadas por dichos nervios hacen sinapsis en bulbo y luego en las neuronas magnocelulares. Por el contrario, la variación de la tensión arterial cuando ésta disminuye o cuando hay una depresión de volumen plasmático, esto se convierte en el mayor estímulo de liberación de antidiurética. Los vasoreceptores requieren una disminución del 10-15% del volumen o de la presión para estimular la secreción de antidiurética.
¿Cómo es el mecanismo de acción de la antidiurética? La acción de la antidiurética depende de su unión al receptor. Se conocen principalmente 3 receptores de antidiurética que determinarán su función. El B1, que se encuentra en el músculo liso de los vasos sanguíneos, en hígado, plaquetas, sistema nervioso central, tiene como intermediario la fosfolipasa C, un aumento del calcio intracelular, que produce vasoconstricción, glucogenólisis y adhesión plaquetaria. El receptor B2, que es el que se encuentra en la membrana vasolateral del conducto colector, es un receptor acoplado a la proteína G que va a generar AMP cíclico, que tiene agua a nivel renal y estimula la síntesis de factor 8 y von Willebrand. Y el receptor B3, que está en hipófisis, va a actuar a través de fosfolipasa C con aumento de calcio intracelular, que va a potenciar la secreción de ACTH. Bueno, esto es un gráfico que explica más o menos lo mismo que recién comenté. Está la célula principal del túbulo colector, donde va a actuar la hormona antidiurética sobre el receptor B2, que va a estimular la síntesis y migración a la membrana celular de aquaporina 2, lo que va a aumentar la absorción del agua. Va a producir un efecto opresor a nivel vascular sobre el receptor B1A. Esto es importante en situaciones de depresión de volumen. Estimula la producción de prostaglandinas 2 y 1 en el asa ascendente gruesa, túbulos colectores, intersticios medular. Las prostaglandinas van a disminuir los efectos vasculares y antidiuréticos de la antidiurética. En la hipófisis, como dijimos, actúa sinérgicamente con CRDH para aumentar la liberación de ACTH, y otros efectos, bueno, la liberación de los factores 8 y von Willebrand, y afecta funciones cerebrales como la consolidación de la memoria. Para limitar su efecto, la antidiurética estimula la producción renal de prostaglandina E2, que regula negativamente su función. En cuanto al síndrome poliuria-polidipsia, tenemos en este cuadro la diabetes insípida central, que es el déficit total o parcial de antidiurética, con la incapacidad de secretar o producir vasopresina. En un inicio brusco, sed persistente, nocturia, predilección por líquidos fríos, y el sodio puede estar en el rango normal alto. Tenemos la diabetes insípida nefrogénica, que es la resistencia a la antidiurética, que tiene inadecuada respuesta renal a la vasopresina, que en general se debe a mutaciones del receptor de antidiurética o de la aquaporina 2. Tenemos la diabetes insípida transitoria del embarazo, que es el aumento del metabolismo de ADH, con una mayor degradación de vasopresina por la vasopresinasa placentaria. Y finalmente, como participante del síndrome de poliuria-polidipsia, tenemos la polidipsia primaria, que tiene una inhibición de antidiurética, se debe a una ingesta excesiva de líquidos por una anormalidad conductual o en pacientes psiquiátricos. En cuanto a la etiología y las características de las distintas entidades del síndrome de poliuria-polidipsia, es un cuadro donde, bueno, están resumidos. Entonces, por ejemplo, la diabetes insípida central, que como dijimos, por deficiencia de diurética, puede tener causas adquiridas, que son las más frecuentes, por ejemplo, trauma, y cuando hablamos de trauma hablamos de las neurocirugías, o de los traumatismos craneoencefálicos, las neoplasias, que pueden ser, por ejemplo, los craneofaringiomas, también pueden ser las metástasis hipofisarias, vasculares, por ejemplo, aneurismas, granulomatosas, por ejemplo, la histocitosis de Langerhans, infecciones como sífilis, tuberculosis, inflamatorios como la hipofisitis, tóxicas o idiopáticas. Tenemos también causas hereditarias, como mutaciones de antidiurética o mutaciones recesivas ligadas al X, y las características, los síntomas, que por ejemplo tenemos que destacar qué es lo que ocurre en la diabetes insípida adípsica, donde no hay polidipsia en estos pacientes y lo que tienen es una disfunción de los osmoreceptores.
tienen una pérdida de la mancha brillante en la resonancia magnética, pueden tener engrosamiento de tallo y hay historia familiar. En cuanto a la diabetes insípida nefrogénica, hay una disminuida sensibilidad renal a la antidiurética. Las causas adquiridas pueden ser drogas, en general el litio, hipercalcemia, hipocalemia, lesiones infiltrantes o vasculares, causas hereditarias como mutaciones del receptor de antidiurética o de las acuaporinas, e historia familiar o historia de medicación. Polidipsia primaria, entonces, como dijimos, es una excesiva ingesta líquida, a pesar de que tiene una secreción adecuada de antidiurética y tampoco tienen insensibilidad renal al antidiurético. Produce una disfunción del osmorreceptor, en general es por psicosis o por desórdenes compulsivos idiopáticos, y ellos toman a pesar de que ya ni siquiera tienen sed, es algo compulsivo, y comienza en forma gradual. Y luego, como comentamos, la diabetes insípida gestacional, el aumento de vasopresinasa, que inclusive puede tener una diabetes insípida subclínica. Entonces, la diabetes insípida es una enfermedad caracterizada por deficiente secreción completa o parcial de antidiurética hipofisaria ante estímulos osmóticos y no osmóticos. Y esto es la diabetes insípida central. O por resistencia renal a la antidiurética es la diabetes insípida nefrogénica, llevando ambos a poliurias hipotónicas con polidipsia compensatoria. Tenemos que descartar, cuando se nos presenta un paciente con este síndrome, causas osmóticas de la poliuria, por ejemplo, diabetes mellitus mal compensada. También tenemos que descartar que haya enfermedad renal. Se la define con diuresis mayores de 300 mililitros por hora por 3 litros, con densidad urinaria menor o igual a 1005 y natremias mayores a 145 miliequivalentes por litro. Otra definición presente en la literatura es diuresis mayor a 50 mililitros por kilo en 24 horas y osmolaridad urinaria menor a 200. En cuanto al diagnóstico, entonces la clínica de la diabetes insípida central, tenemos poliuria, polidipsia, nocturia, hay predilección de los líquidos fríos, irritabilidad, estupor, puede llevar al coma. El laboratorio lo comentamos, hiponatremia, osmolaridad plasmática mayor a 285, con densidad urinaria baja y osmolaridad urinaria menor a 200. ¿Qué es lo que le hacemos a estos pacientes como para diagnóstico? Lo clásico es la deprivación de agua, donde no hay incremento en la osmolaridad urinaria, la relación osmolaridad urinaria plasmática es menor de 1, la antidiurética es indetectable al final de la prueba. Esto es si se mide antidiurética, que se vio que, digamos, por los distintos ensayos puede tener distintos resultados, entonces no es algo habitual que se pida en la práctica clínica. Luego de la prueba se administra vasopresina, con lo cual aumentaría el 50% la osmolaridad urinaria y puede alcanzar valores de 200 a 500%. También se puede utilizar la prueba de infusión salina hipertónica, donde se infunde solución salina hipertónica hasta aumentar el sodio sérico a 145 o a 150. Se le extrae sangre y se mide osmolaridad sérica, bueno, eventualmente antidiurética. En la polidipsia primaria o en la diabetes insípida nefrogénica hay una liberación normal de antidiurética en respuesta al estímulo hipertónico. En la diabetes insípida hay escasa o nula elevación de antidiurética. La prueba es peligrosa en pacientes cardiópatas. Se puede medir la excreción urinaria de acuaporina 2, los normales, los niveles de acuaporina 2 urinarios aumentan la deprivación acuosa, difusión de vasopresina o de solución hipertónica disminuyen con la sobrecarga de agua. En la diabetes insípida hay bajos niveles de acuaporina 2, basal, que tampoco incrementan con la restricción hídrica. Luego de la vasopresina, acuaporina 2 aumenta en la diabetes insípida, pero no la nefrogénica. Medición de icopeptina, a la cual vamos a referirnos enseguida.
También pedimos una resonancia magnética de la hipófisis, donde vamos a ver la neurohipófisis, que habitualmente es hipertensa en 1, el contenido lipídico, puede no estarlo en ancianos o en situaciones patológicas. También tenemos que evaluar la falta, entonces, de la mancha brillante y también puede haber engrosamiento del tallo. Bueno, en cuanto a la prueba de restricción hídrica, que es conocida por todos, así que no la voy a detallar, solo decir que una vez que se está haciendo, la prueba se suspende si hay una pérdida de peso superior al 3%, si la sed es insoportable para el paciente o si la osmolaridad urinaria se estabiliza en 3 determinaciones. Entonces, si se suspende la prueba, se administra vasopresina, que puede ser 2 microgramos subcutáneos o spray nasal 20 microgramos, y se le pide al paciente que orine cada media hora durante 2 horas siguientes la administración de vasopresina. Si la osmolaridad urinaria aumenta el 50% sobre la que presentaba antes de la administración, se puede establecer el diagnóstico de diabetes insípida central. Bueno, y tenemos que seguir controlando al paciente 2 horas después de finalizada la prueba. Este es un cuadro donde se ve la prueba de restricción hídrica, es un poco lo que comentaba recién, y el diagnóstico de diabetes insípida se hace cuando después de la restricción la osmolaridad no aumentó, la urinaria está en menos de 300 y aumenta significativamente luego de la aplicación ya sea subcutánea o spray nasal de desmopresina. Cuando la diabetes insípida central es parcial, la relación osmolaridad urinaria o osmolaridad plasmática durante la prueba de restricción es 1, pero es menor a 1.4. Y cuando es parcial, luego de administrar desmopresina, aumenta solamente entre 9 a 50%. La polidipsia primaria, la reducción de tonicidad del intersticio medular renal, diuresis acuosa prolongada, hace que concentre muy poco la orina luego de la deprivación de agua. Tienen secreción endógena máxima de antidiurética e incrementan igualmente menos del 9% la osmolaridad urinaria luego de la vasopresina. El test de solución salina hipertónica y el test de difusión de arginina, donde vemos que la izquierda vemos el cuadro de cuando se hace el test de solución salina hipertónica, en qué pacientes se eligen, qué pacientes está contraindicado. Lo que vamos a ver ahora es para qué estaríamos utilizando este test que en los últimos artículos es como que volvió a estar muy, digamos, aprobado, que antes lo habíamos dejado de utilizar por las probables alteraciones que traía este test. El test de arginina, también lo vamos a comentar ahora, para qué se está utilizando y que está dando muy buenos resultados como un estímulo no osmótico para la secreción de antidiurética. Bueno, les había comentado de la copeptina. La copeptina es el segmento carboxilo terminal de la prohormona antidiurética, fácil de medir como sustituto de antidiurética con alta estabilidad. No se conoce el rol fisiológico de la copeptina, pero parece intervenir en el pegado del precursor antidiurética. Muestra una fuerte correlación con antidiurética y la osmolaridad plasmática. Inclusive esta correlación aún es más fuerte que para la antidiurética, lo que lo hace un biomarcador prometedor para diagnóstico diferencial del síndrome poliuria polidipsia. Los niveles basales de copeptina mayores que 21 picomoles por litro sin deshidratación previa identifica diabetes insípida nefrogénica, haciendo innecesaria la prueba de restricción en estos pacientes. La diferenciación entre pacientes con polidipsia primaria y diabetes insípida central debe hacerse con copeptina osmóticamente estimulada, ya que los valores basales muestran superposición en estos grupos de pacientes.
La estimulación osmótica se efectuó en un trabajo de 156 pacientes con diabetes insípida central o con polidipsia primaria, con infusión de solución salina hipertónica al 3% y con un test de restricción hídrica llevando a una anatremia de 150 milimolares por litro o mayor. Y en ese momento se mide copeptina. Se comparó entonces qué pasaba cabeza a cabeza en los dos tests. La copeptina, estimulada osmóticamente a un punto de corte superior a 4,9 picomoles por litro, mostró una mayor precisión de diagnóstico de 97% para distinguir pacientes con polidipsia primaria de pacientes con diabetes insípida central comparada al test de deprivación acuosa con una exactitud del 77%. La copeptina, medida al final del test de restricción, no mejoró el diagnóstico. Entonces los autores se preguntaron si el estímulo osmótico luego de la restricción sería un estímulo osmótico insuficiente. Además de la exactitud de diagnóstico superior, el test de estimulación con solución salina hipertónica se hace con el paciente en consultorio. Esto no ocurre acá, pero en muchos países hacen el test de restricción con internación. A pesar de algunos efectos adversos, los pacientes lo prefieren. Sin embargo, este test requiere cercano monitoreo de la anatremia y obtener para diagnóstico un aumento del sodio plasmático dentro del rango osmótico. Entonces hay que prevenir un marcado incremento. Así los niveles de copeptina luego de estimulación osmótica podría ser un biomarcador confiable y reemplazar el test de restricción hídrica en el futuro, discriminando entre las distintas formas de poliuria polidipsia. Este es un gráfico donde se ve la copeptina en el diagnóstico de la diabetes insípida y vemos cómo se estimuló la copeptina, y vemos en el gráfico de la izquierda la diferencia de cuando se lo estimula con solución hipertónica salina o con deprivación acuosa. Vemos que cuando es con la solución salina, la copeptina sube a valores muy importantes en la polidipsia primaria, pero no se mueve en la diabetes insípida central. Lo mismo en la deprivación acuosa, vemos que la diabetes insípida central no cambia la copeptina, pero tampoco cambia demasiado en la polidipsia primaria, cosa que sí ocurrió cuando se utilizó el test de solución salina hipertónica. En el cuadro de la derecha vemos cómo lo que ocurre con la solución salina hipertónica en la diabetes insípida central, donde no hay cambios, en la parcial, donde prácticamente tampoco lo hay, y en la polidipsia primaria aumenta mucho la copeptina. Cuando se hace el test de privación, evaluando los mismos cuadros, o sea, la diabetes insípida central, la total, la parcial y la polidipsia, vemos que la copeptina prácticamente no moviliza. Un enfoque más fácil para estimular la copeptina sin inducir altos niveles de sodio es con infusión de arginina. La infusión de arginina utilizada para estimular GH y probar deficiencia de GH es también un estímulo no osmótico potente de la glándula pituitaria posterior. En un estudio prospectivo de 98 pacientes con diabetes insípida central o polidipsia primaria, los niveles de copeptina de 3,8 picomoles por litro a los 60 minutos después de la infusión de arginina mostraron una exactitud diagnóstica de 93% para distinguir entre diabetes insípida central y polidipsia primaria. La copeptina también es un marcador predictivo para el desarrollo de diabetes insípida postquirúrgica. Los pacientes que no presentaron un aumento pronunciado de copeptina inducido por el estrés de la cirugía, reflejando una neurohipófisis dañada, estaban en riesgo de diabetes insípida postoperatoria. En una corte de 205 pacientes, 50, en el 24%,
desarrollaron diabetes insípida central postoperatoria, y fue predictivo si el valor de copeptina medido dentro de las primeras 12 horas después de la cirugía era menos de 2,5 picomoles por litro, con una alta especificidad 97%. Un valor postoperatorio de copeptina superior a 30 picomoles excluyó el desarrollo de diabetes insípida central con un valor predictivo del 95% y una sensibilidad del 94%. Un estudio más pequeño evaluó 66 pacientes sometidos a cirugía pituitaria, midiendo copeptina una hora después de la extubación para predecir diabetes insípida central. La copeptina menor o igual a 12,8 picomoles por litro indicó riesgo de diabetes insípida central. Un nivel de 4,2 picomoles por litro o mayor incluyó formas permanentes de diabetes insípida central. Los resultados confirmaron medición postoperatoria de copeptina como herramienta de estratificación del riesgo de desarrollo de diabetes insípida central postoperatoria. La extensión de la liberación de antidiurética sobre copeptina inducida por el estrés temprano después de la extubación puede distinguir entre formas transitorias y permanentes de diabetes insípida. Bueno, este es un cuadro donde muestra lo que comenté. Se ve que la copeptina, cuando es menor de 21,4 picomoles, hay que hacer una copeptina estimulada por arginina, y si se la estimula y da menos de 3,8, hablamos de diabetes insípida central completa o parcial. Si al estimular da más de 3,8, hablamos de polidipsia primaria. En casos que son poco claros, hay que utilizar la infusión salina hipertónica con un cutoff de 4,9 picomoles por litro. Si la copeptina es basalmente mayor de 21,4, sin ningún test previo, hablamos de diabetes insípida nefrogénica. Bueno, este es otro algoritmo donde toman el síndrome de poliuria, polidipsia hipotónica. Ven que si el sodio plasmático es menor a 135, estamos en presencia de polidipsia primaria. Si el sodio está en un rango normal, se mide al azar la copeptina. Si es mayor de 21, hablamos de diabetes insípida nefrogénica. Si es menor, tenemos que hacer el estímulo con arginina. Si es menor de 3,8, hablamos de diabetes insípida central. Si es mayor de 3,8, hablamos de polidipsia primaria. Hay casos que son poco claros porque, por ejemplo, la arginina algunos pacientes no la toleran, le producen náuseas, vómitos, entonces tenemos que recurrir a medir la copeptina estimulada por la solución salina hipertónica. Si es menos de 4,9, hablamos de diabetes insípida central, y si es mayor, 4,9 de polidipsia primaria. Cuando tenemos un sodio plasmático que es mayor a 147, medimos al azar copeptina. Si es menor de 4,9, hablamos de diabetes insípida central. Y si es mayor, hablamos de diabetes insípida nefrogénica. ¿Qué pasa con la resonancia? La resonancia de hipófisis, como dijimos, se ve la mancha brillante de la neurohipófisis en el corte sagital, en una resonancia normal. Esta es una resonancia de un paciente con una esteocitosis donde se ve engrosamiento del tallo hipofisario y la ausencia de la mancha brillante de la neurohipófisis. Es una resonancia de un paciente con diabetes insípida. Bueno, llegamos a la parte de tratamiento. El tratamiento de la diabetes insípida no cambió en las últimas décadas como cambió las formas de diagnóstico. La diabetes insípida central y la nefrogénica no tratada pueden provocar deshidratación hiperosmolar. Los objetivos de tratamiento de todas las formas son una corrección de cualquier déficit de agua preexistente y reducir las pérdidas excesivas de agua urinaria, aliviando así la poliuria y polidipsia, sustituyendo la antidiurética. La desmopresina, que es un análogo de la arginina vasopresina, es el medicamento preferido para la diabetes insípida central.
Para evitar riesgo de hiponatremia, que daría náuseas, vómitos, cefaleas, indicar a los pacientes evitar la ingesta excesiva de líquidos y medir sodio sérico luego de iniciar la desmopresina. Alcanzando una dosis estable, realizar seguimiento anual del sodio sérico. La desmopresina se dosifica empíricamente. Para reducir la nocturia, comenzamos con la desmopresina al acostarse. Si es necesario, se añade una dosis diurna. La diabetes insípida generalmente es un tratamiento de por vida. Sin embargo, luego de la cirugía, la diabetes insípida puede ser transitoria, por lo que no deben recibir dosis fija de desmopresina. Hay que controlarles la poliuria y si disminuye o cesa, la desmopresina puede reducirse o retirarse. Si persiste, recomendamos comenzar con una preparación intranasal porque no todos los pacientes van a responder a la terapia oral. La preparación intranasal, la dosis inicial, son 10 microgramos y se aumenta de 10 a 20 una o dos veces al día. Tiene un efecto antidiurético que comienza después de los 15 minutos y se mantiene 6 a 24 horas. Hay una presentación oral, son comprimidos de 0,1 y 0,2 miligramos, que comienza con 0,05 miligramos al acostarse, se va aumentando y el máximo es de 1,2 miligramos por día. Tiene la potencia 1 en 10 de la forma nasal, que solo un 5% se absorbe en intestino, por lo cual la biodisponibilidad es bastante particular de cada paciente. 0,1 miligramo equivale a 2,5 o 5 microgramos de spray nasal. Existen también los comprimidos sublinguales de 120 microgramos y se comienza con 60 microgramos, aumentándolo según la respuesta. Hay una administración endovenosa, que es 1 a 2 microgramos, puede administrarse durante 2 minutos, y la duración de la acción es 12 horas o más. Esto se utiliza cuando el paciente está internado. Existe la entidad de diabetes insípida adípsica, que es cuando hay una alteración de los osmoreceptores y estos pacientes no tienen sed. En ellos tenemos que prevenir la deshidratación, pero por otro lado tenemos que impedir la intoxicación acuosa. Entonces hay que educar al paciente, regular la ingesta líquida según el estado de hidratación y una ingesta diaria fija de líquidos. Si además de esto persisten con poliuria, también se les puede indicar desmopresina. ¿Cuáles son las presentaciones actuales de acetato de desmopresina en nuestro país? Bueno, las que mencioné, la presentación endovenosa, subcutánea y intramuscular, que tienen una concentración de 4 microgramos por mililitro, y la dosis inicial es de 1 microgramo. Tenemos el spray nasal, que tiene 0,1 miligramos por mililitro, y una concentración de 10 microgramos por cada dosis. La dosis inicial de 10 microgramos. Comprimidos orales de 0,1 a 0,2 miligramos y la dosis inicial es de 0,05 miligramos. La sublingual, los comprimidos de 60 y 120 microgramos, y la dosis inicial es de 60 microgramos. En cuanto a los pacientes que tengan una diabetes insípida parcial, central parcial, o sea que todavía tienen una producción residual de antidiurética, se puede utilizar como estímulo de liberación de antidiurética y como para aumentar la sensibilidad de la antidiurética en el túbulo renal, la carbamazepina, el clorfibrato y los diuréticos acídicos. ¿Qué pasa la diabetes insípida nefrogénica? La clínica, bueno, tiene poliurias persistentes mayores o iguales a 300 mililitros por hora, 3 litros de diuresis 24 horas o 40 mililitros por kilo por día y no responden a la vasopresina. Tienen tasas normales de filtrado renal y excreción de soluto. Las orinas son persistentemente hipotónicas. La antidiurética es normal o está aumentada. Con vasopresina exógena aumenta la osmolaridad urinaria menos del 10% y no reduce volumen urinario. Etiología genéticas, puede ser por alteraciones del receptor o de las acuaporinas, y adquiridas, por ejemplo, por enfermedades renales, del tubo intersticial, trastornos electrolíticos como la hipocalemia, hipercalcemia, drogas, la más común es el litio, y en general revierte discontinuando el tratamiento.
El tratamiento que se les da a la diabetes insípida nefrogénica es la hidratación, los AINES que reducen el volumen urinario y el clearance de agua libre. También se pueden utilizar las tiazidas. El tratamiento para la polidipsia primaria es limitado. Una reducción voluntaria escalonada de ingesta de líquidos, eso sería lo de elección, pero a menudo falla por la fuerte percepción de sed que tienen estos pacientes. Las recomendaciones tienen como objetivo prevenir la hiponatremia, lo que podría lograrse a través de educar al paciente, recomendando una dieta equilibrada y supervisión del peso corporal, evitando retención de agua. Cualquier medicamento con efecto de boca seca debe evitarse. Como medida de apoyo, terapia conductual o antipsicótico. Resumiendo, diagnóstico diferencial de la diabetes insípida. Los nuevos métodos de prueba han demostrado mayor precisión diagnóstica que la prueba clásica de restricción de agua. Estos algoritmos diagnósticos se basan en medir copeptina después de estimulación osmótica, infusión salina hipertónica o después de la estimulación no osmótica por arginina. Actualmente se está llevando a cabo un estudio que compara estos dos métodos de prueba. El tratamiento de diabetes insípida no ha cambiado significativamente e implica corregir déficit de agua existente y la desmopresina exógena para pacientes con diabetes insípida central, que a menudo se administra como una aplicación oral o nasal. Debemos alertar a todos los pacientes sobre el riesgo de hiponatremia. Muchas gracias.